¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, dándole gracias a Dios por este día, porque nos permite entrar y compartir con ustedes en el amor de Dios, ¿sí? Y esto pues obviamente nos lleva a una experiencia de querer ser mejor, de querer ser esos hombres, esas mujeres, esos seres humanos llenos del amor, de la misericordia de Dios. Pueden compartir con nosotros y hacernos llegar sus intenciones, sus comentarios, sus palabras, sus dudas en pues lectura, no es estudio, ¿sí? En esta lectura con la palabra, con el catecismo de la Iglesia Católica. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. Tenemos también lo que es el teléfono en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Luego tenemos también lo que es Denver, Colorado, área 720-229-5642. 720-229-5642. Y por último, tenemos lo que es nuestra página de internet, montemaria.org/amor, así. Y tenemos el canal 50.4. Ahí pueden vernos las 24 horas al día. Y las redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, y Montemaria Radio y Televisión. Y bueno, saludo con mucho cariño, respeto a Madre Blanca Margarita Aspeitia Sánchez. Madre, ¿cómo se encuentra usted aparte de ese estornudo? Pues muy bien, gracias a Dios. Gracias por compartir con nosotros en este día, mañana, noche, depende del lugar donde se encuentren, pues aquí unidos en los corazones de Jesús y de María. Gracias por acompañarnos y ya tenemos aquí el catecismo de la Iglesia Católica para seguir aprendiendo lo que Dios nos ha dejado a través de este medio. Así es. Y bueno, pues en este ámbito vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿En qué estamos? Estamos en las etapas de la revelación. El Catecismo se divide en 4 partes. Primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. La cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte. Esta primera parte tiene 3 capítulos. Bueno, perdón, en esta primera parte tiene 2 secciones. Primera sección, creo, creemos. Segunda sección, el análisis del credo. Estamos en la primera sección. En esta primera sección tiene 3 capítulos. El primer capítulo es el hombre es capaz de Dios. Ya lo terminamos. Estamos en el segundo capítulo. Dios sale al encuentro del hombre. A este acto le llamamos revelación. La revelación. Y dentro de este capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, vimos en el artículo primero, la revelación de Dios. Y estamos terminando el número 1 romano. Dios revela su designio amoroso. Y estábamos en el número 2 romano, las etapas de la revelación, ¿sí? Las etapas de la revelación, donde vimos que Dios el origen, Dios se da a conocer, la alianza con Noé, Dios elige a Abraham, Dios forma a su pueblo, y nos habíamos quedado en el 64, número 64. Le voy a pedir a Madre Blanquita que nos lea nada más el número 64 para recordar en qué nos quedamos, porque vamos a pasar al número 3 romano, Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Madre Blanquita. Número 64. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna.
destinada a todos los hombres. Isaías capítulo 2, versos del 2 al 4. Y que será grabada en los corazones. Jeremías 31, 31, 34. Hebreos 10, 16. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Ezequiel 36. Una salvación que incluirá a todas las naciones. Isaías 49, 5 al 6, 53 al 11. 53, 11. ¿Serán sobre todos los pobres y los humildes del Señor? ¿Quiénes mantendrán esta esperanza? Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María, Lucas 1:38. Bueno, estábamos analizando estas mujeres y este comentario interesante de lo que es precisamente cómo Dios va formando a su pueblo. Lo va haciendo a través de los profetas, dando una esperanza, y esta esperanza siempre es la salvación, donde se va a dar una alianza nueva, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Ya aquí lo vamos a encontrar obviamente en Jesucristo, ¿sí? Y que será grabada en los corazones. Lo veíamos como en diferentes profetas habla sobre esta manifestación de el amor de Dios grabado en el corazón de los hombres. Y los profetas van a anunciar una redención radical del pueblo de Dios y una purificación de todas sus infidelidades. O sea, qué hermoso es, a pesar de tus miserias y a pesar de todo, tener la esperanza de la redención, de la salvación, de que sean perdonados todos tus pecados. Entonces, cuando dices, wow, o sea, ¿quién me da tanto por tan poco? ¿Quién me da tanto como puede ser la vida eterna por cosas tan simples o tan sencillas aparentemente, pero que implica el perdón y la búsqueda del perdón? ¿Sí? Una salvación que incluirá a todas las naciones. Aquí es donde el tiempo de las naciones, estamos en el tiempo de las naciones, cuando el pueblo judío se volteó y entonces Dios abrió a todas las naciones. Lo iba a hacer de todas maneras, pero lo ideal es que era primero el pueblo judío que recibe y después el pueblo, los demás pueblos que abrazan esta fe. Pero se cierra a los judíos en ese momento, se abre a las naciones y después se va a abrir otra vez a los judíos. El tiempo de las naciones es, desgraciadamente, el juicio de las naciones es cuando todas las naciones católicas cierran y dejan de ser católicas, que ya falta poco, dígame, ¿qué nación es católica? No me refiero al pueblo, sino como tal, sino a todo. Ahorita ya no hay. Entonces es un tiempo que va a ser muy, muy interesante. Pero bueno, esto es parte de lo que estamos tratando de ir aprendiendo. Y decía que serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. El resto fiel son aquellas personas que a los ojos del mundo pues no sirven o no son trascendentes o no tienen esa fuerza en la vida del pueblo. A veces en este sentido podríamos estar hablando de las mujeres que son pues muchas veces las más maltratadas, las más marginadas, y habla mujeres santas como Sara, como Rebeca, como Raquel, como Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, conservaron viva la esperanza, esa esperanza que va a ser la fuerza de todo el pueblo, y que en un momento dado, gracias a ellas, se mantuvo y no se cayó el pueblo en la desesperación. Y la figura de ellas, la figura más pura, es la de María. Muy bien, vamos entonces a leer, estamos en el número 3 romano, Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación, la Dei Verbum número 2. Y dice, Dios ha dicho todo en su verbo. Vámonos al número 65, Madre Blanquita.
Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Hebreos capítulo 1 versos del 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. San Juan de la Cruz, subida del Monte Carmelo. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice. Dios ha dicho todo en su verbo, o sea, por eso dice que es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne y en Él encontramos todo lo necesario para nuestra salvación. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué es lo que dice? Fíjense, de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Está citando a Hebreos 1:2. ¿Sí? Esto es bien interesante porque descubrir que Dios habla continuamente al ser humano y lo ha hecho primero, ya lo habíamos visto al inicio, lo habla a través de la creación. El hombre descubre a Dios a través de la creación, a través de que Dios está presente y tiene esa huella en la misericordia, en el amor de Dios se encuentra en toda la creación, en todos esos elementos que están ahí latentes y que pues a veces nosotros no alcanzábamos a descubrir ni a ver, ¿sí? Pero esto va a ser muy interesante para todos nosotros comprender la grandeza de la obra de Dios en la creación. Muchos han podido llegar a conocer a Dios a través precisamente de la creación. Ven a Dios en sus manifestaciones del orden, de la belleza, de la grandeza de la creación, y ahí es cuando pues se llega a esto. Pero luego lo va a hacer a través de personajes. Primero Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, reyes, profetas, y hasta que llega la manifestación más grande de la presencia de Dios, que es, o del hablar de Dios, que es su propio Hijo. Por eso dice, de una manera, o de muchas maneras, Dios habló en el mundo, al mundo de muchas maneras, ¿sí? Por medio de profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Cuando nosotros oímos la palabra Jesús o Cristo, ¿qué nos dice? ¿Qué te dice a ti esa palabra? Obviamente lo que nos dice es el elemento fundamental de lo que va a ser la gracia de Dios plena, total, la salvación, el amor radical, el amor extremo en la persona de Jesucristo, porque Él representa todo el amor de Dios por nosotros, toda la gracia de Dios por nosotros, ¿sí? Que va a ser fundamental en nuestra vida y va a ser
necesario meditar en ello y crecer en ello. Cuando uno descubre este amor de Dios, cuando uno descubre todo lo que Dios ha sacrificado, todo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, entonces es cuando uno dice, pues, ¿qué más puede decirme Dios que no me haya dicho a través de sacrificar a su propio Hijo, y todo por amor a mí? Entonces, por eso dice este texto, que ya en Jesucristo lo ha dicho todo. Es la palabra perfecta, única e insuperable. No hay nada que pueda decirnos Dios en otro momento que sea más grande que el sacrificio de Dios por nosotros. Por eso es fundamental entender esto. Por eso dice el texto, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, haciendo el comentario al texto de Hebreos 1, 1 al 2. Dice, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, a todos nos habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo con mayúscula, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o alguna novedad que lo que ya se nos dio. Fíjense qué interesante es esto. Vamos a tratar de analizar lo que dice San Juan desde el punto de vista humano, para que lo podamos entender. ¿Qué pasa? La mujer, el papá, la mamá, se sacrifica por el hijo. Se parten el alma, se desviven, se enferman para que el hijo tenga una carrera, tenga un porvenir, y el hijo todavía le pide a la mamá y le pide al papá y nunca le agradece ni valora su sacrificio. Hay muchas reflexiones sobre este tipo en donde los hijos no valoran el sacrificio de los papás, y todavía tenemos así como que esa conciencia de que pues me lo debe, ¿no? Pues es mi papá, pues. Y hay gente que explota claramente a sus papás porque sienten que ellos tienen la obligación, pero nunca entienden el sacrificio que ellos han hecho por sus hijos. En este ámbito recuerdo la reflexión que tenemos, ¿no? Donde fue el último viernes, ¿cómo se llama? Un viernes por la tarde, donde unos papás, después de haber una epidemia mundial que se está muriendo todos, descubren que su hijo es el único que tiene la posibilidad de curar a toda la humanidad, pero tienen que sacrificar a su hijo. Y bueno, lo sacrifican, pero, o sea, ya que pasó el sacrificio, muchos no lo valoran o ni siquiera van a agradecer, o sea, no entienden, o sea, no ven el sacrificio. Es un cuento, es una historia. Imagínate, Dios ha sacrificado a su hijo y todavía nosotros le pedimos más. Una persona que sacrifica a su hijo para que tú vivas y que tú todavía le exijas y le pidas algo más, y dices, oye, ¿qué más te puedo dar? Si ya te di todo, te di a mi hijo. Yo permití que él sufriera para que tú estuvieras bien. Qué interesante es esto, y nos permite ir descubriendo, porque dice, querer alguna visión o revelación. Y aquí fíjense a dónde podemos caer muchos cuando caemos en el pecado, ¿sí? De decir, ay, es que yo quiero que Dios me diga, o sentir que Dios no nos ama. ¿Por qué? Porque no me está dando lo que yo quiero, cuando ya te dio todo lo que necesitas. Que sería el ejemplo del niño caprichoso que quiere solamente
lo que a él le gusta y no valora lo que el papá y la mamá le están dando. Entonces, ¿qué diferencia hay entre todos nosotros de ¿cómo se llama?, de caer o no caer en esta situación de lo que es el pecado? ¿Sí? El pecado de la incredulidad, o el caer en la idea de que pues todo está bien, que no hay ningún problema, que pues yo puedo estar tranquilo y le puedo exigir a Dios, pero no medito, no comprendo lo que Él ya me ha dado. No, simplemente lo exijo y más lo exijo. Entonces, como que Dios, no sé, bueno, yo sé que Dios no se frustra, pero qué triste es descubrir que el hombre no entiende, no comprende y no valora lo que Dios ha hecho por uno. Y todavía le exigimos. Por eso San Juan dice claramente, se hace un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sino querer alguna otra cosa o alguna otra novedad. Es que ya no siento, es que ya no experimento, necesito algo que me haga sentir. Y ahí es cuando dices, espérate, oye, ¿por qué buscas sentir y no buscas más bien entender el sacrificio que hizo Jesús, que hizo el Padre por ti, por mí? Pero desgraciadamente no estamos en esa sintonía, no estamos en esa capacidad de entendimiento del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso San Juan claramente lo dice. Dios ya no tiene que decir nada más. Pero ¿saben lo interesante de todo esto? Es que Dios sí sigue hablando. Dios sí sigue hablando, y lo vemos en revelaciones privadas que se han dado a través de estos 21 siglos, donde Jesús ha hablado a algunas personas, el Padre ha hablado a algunas personas, la Virgen se ha manifestado más abiertamente a algunas personas para dar a conocer precisamente este amor. Pero con este número pudiéramos quedarnos hasta para un retiro. Todo lo que le pido a Dios y todo lo que me siento triste porque no estoy de acuerdo, porque no entiendo lo que Él ha hecho por mí, lo que Él quiere seguir haciendo por mí. Entonces, manifestación de su amor por mí, no hay nada más grande. Pero qué mal agradecidos y qué indiferentes, qué apáticos ante este sacrificio que Jesús ha hecho por todos nosotros. Así es que creo que Dios ha dicho todo ya. ¿Necesitas oír algo más? ¿Necesitas entender algo más de lo que ya Dios te ha dado? Y desgraciadamente parece ser que sí. Parece ser que el ser humano necesita estar buscando elementos cada vez más sentimentales para poder sentir que Dios lo ama o que Dios está con él. Cuando Dios ya habló, ¿qué más necesita el católico si ya tiene todo? Entonces, yo los invito como reflexión, como crecimiento de lo que el Señor hoy nos está diciendo, es descubrir esa presencia de lo que es el sacrificio de Jesús por nosotros. Ya con eso tendríamos para poder entender. Ok, ¿qué es lo que nos dice más adelante el catecismo? Esto es el número 65. Espero que les haya quedado claro de lo que es la palabra de Dios, que ya ha dicho todo. Ya Dios no puede decirte de otra manera cuánto te ama. Cuando ha habido revelaciones privadas, como las han tenido algunas personas, como esta señora María Vallejo Nájera, escritora española, ¿saben lo más importante que ella descubrió? El amor inmenso que Dios tiene por ella. Y esto fue lo que más, los que han tenido esta experiencia de esta iluminación temporal de lo que Dios ha hecho por ellas, es tanto el amor que dices, ¿cómo es posible? O sea, te abruma completamente, no es posible poder entender tanto amor. Pero el Señor permite y da este don a algunas personas para que entiendan
Según esto, revelaciones privadas nos dicen que también nosotros tendremos, o algunos, en un tiempo determinado de la historia, este gran aviso como una iluminación interior de lo que es el gran amor de Dios y el gran pecado de nosotros, ¿sí? Que no vamos a poder contener, no vamos a poder entender. Pero es interesante poder llegar a esto. Por eso yo los invito en este número a que todos los días meditemos cuánto amor Dios tiene por mí y para ser conscientes y no caer en ese pecado de es que yo no siento, es que yo quisiera que Dios me hablara, es que yo quisiera sentir. Pues obviamente no es por ahí por donde el Señor quiere actuar en nuestras vidas. Muy bien, Madre, vámonos al número 66. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a analizar un poquito esto que nos refiere el número 66 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y tiene este elemento donde dice, el título de este número es No habrá otra revelación. Por eso se dice que en la plenitud de los tiempos se dio la revelación en su totalidad. Ya no habrá una revelación necesaria para salvarnos. Se cierra lo que es la revelación y todo lo que ha venido después, que son estas revelaciones, se les llaman revelaciones privadas. Puedes creer o no creer en ellas. No estás obligado. No es necesario para salvarte. Eso no es necesario. Que no es necesario creer en la aparición de la Virgen en un lado o en otro lado, no es necesario para salvarte. Que la Virgen existe, sí, y que la Virgen es virgen y todos los dogmas, eso es otra cosa. Pero que se esté apareciendo, no estás obligado a creerlo para salvarte, porque ya para salvarnos ya está todo dicho. Entonces dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la economía, ¿por qué se le llama la economía? ¿Para qué sirve la economía? La economía es como administración, ¿sí? La economía de la casa. Bueno, voy a determinar esto para el gasto de la luz, del agua, la colegiatura, la comida, la gasolina, se va administrando. Entonces, de alguna manera, la economía cristiana también se refiere como esta administración de la gracia, de la salvación en el pueblo de Dios, ¿sí? Pero esta economía no se acaba, ¿sí? Dice, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública. No hay que esperar, no quiere decir que no se pueda dar, pero no hay que esperar. Ya lo necesario para salvarnos ya está dado. Ahora, ¿hay revelaciones privadas? Sí. Que si va a haber una revelación pública masiva, puede darse. Pero, repito, para salvarnos ya tenemos todo lo necesario. Si hubiera una revelación masiva, pública, probablemente sea para ponernos las pilas, no para decirnos algo novedoso, para recordarnos el amor de Dios por nosotros y el pecado que tenemos nosotros. Pero nada más, nada fuera de lo que estamos viendo. Entonces, sí, dice, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Esto es muy sencillo. Ustedes van a alguna misa a celebrar, a participar de la Santa Misa en algún lugar. Van, por ejemplo, a Catedral, van, por ejemplo, a Guadalupe de la Mesa, van, por ejemplo, aquí vienen con Monte María, o a lo mejor vienen aquí y oyen la misa con el Padre Rayito, y después oyen la misa con el Padre Jorge, o incluso oyen la misa con el Papa. Y es el mismo texto.
y se van a dar cuenta cómo cada sacerdote puede sacar una riqueza diferente del mismo texto. Y el mismo sacerdote, días después, meses después, años después, si reflexiona sobre el mismo texto, saca una enseñanza nueva, diferente. ¿Por qué? Porque no hemos agotado, ni agotaremos la grandeza de la revelación. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo donde la palabra de Dios nos está hablando, donde la palabra de Dios nos está diciendo cuánto nos ama y cuánto quiere el Señor que se manifieste en nosotros esta salvación, esta misericordia. Por eso, aunque la revelación esté acabada, o sea, ya se cerró, no está completamente explicitada, no tenemos todo el conocimiento ni toda la capacidad. En 21 siglos que van, no se ha agotado toda la grandeza de la revelación, no la hemos agotado. Ni con todos los teólogos, ni con todos los biblistas, ni con todos los papas, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, no nos hemos agotado ni agotaremos la revelación. Es muchísimo, es inmenso, es algo que no alcanzaremos, pero esa es la riqueza. A diferencia de un libro que tú puedes estar leyendo una y otra vez, y ya después ya te lo sabes de memoria, pero ya no hay nada nuevo que encontrarle. Bueno, a diferencia de esto, en el ámbito de la revelación siempre habrá algo novedoso, siempre habrá algo que nos enriquezca. Por eso dice, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A ver, vamos a ver esto en el Antiguo Testamento. Perdonen que esté tome, pero como que me quiere dar gripa y me está doliendo la garganta y me está doliendo algunas cosillas. Entonces, y el hablar, no quiero que se me reseque mucho. Entonces estoy tomando bastantes líquidos para no caer. Entonces, ustedes disculpen si hago estas pausas de estar tomando líquido. Corresponderá a la fe cristiana así. Les decía, vamos a tomar el ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, al inicio, no se entendía la resurrección de los muertos. No se había llegado a esa reflexión teológica. El pueblo judío creía y entendía que si te iba bien en esta vida, es porque Dios te bendecía. Y si te iba mal, es porque como eres un pecador, Dios te está castigando. Y incluso en un pasaje con Jesús que le dicen sus discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. Él está así para que se manifieste la gloria de Dios. Y no es, incluso hay una frase que se decía en el Antiguo Testamento. Los padres comieron quién sabe qué y a los hijos les dio la dentera. Las uvas, sí, algo así, que comieron algo y a los hijos son los que están afectados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes pues se entendía así y no, o sea, se ha ido entendiendo la revelación en la cuestión de la resurrección de los muertos, en el castigo o en las consecuencias, porque muchos que les iba mal decían, pues Dios lo está castigando. Y ahora, a través de entender, de visualizar, de meditar, se veía que muchos hombres eran buenos y les iba mal, y muchos malos les iba bien. Entonces, como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces se iba reflexionando, se iba entendiendo. Pues imagínense, si esto es ahora con la revelación en la persona de Jesucristo, con todo lo que sus palabras, con todo lo que nos enseñó a través de los apóstoles, lo que nos ha dejado en las Escrituras y en la tradición, no hemos agotado toda la riqueza de la revelación. Yo tengo muy poquito de sacerdote, 13 años, y no he agotado la Biblia. Y yo conozco sacerdotes de la talla de Padre Che, un santo, y no ha agotado la Biblia. Y grandes biblistas no han agotado la Biblia. El problema es cuando ya sentimos o pensamos que ya lo sé. Algo que he aprendido, un texto, aunque ya me sé, puedo decirme, ya me sé de qué se trata. Si yo me cierro a eso, me estoy cerrando la posibilidad de poder encontrar
lo que el Señor me quiere decir. ¿Por qué? Porque, pues ya sé de qué se trata, y ya tengo mi esquema de cómo lo voy a predicar. No, cada vez que oigo una palabra de Dios nueva, en el sentido de un nuevo día, trato de desconectarme con lo que he aprendido. También me desconecto, que después ya no me acuerdo lo que prediqué, pero me desconecto, ¿por qué? Porque cada vez la palabra de Dios me está diciendo algo nuevo, aunque sea el mismo texto. Me está diciendo algo nuevo, me está revelando algo nuevo, para poderlo compartir con ustedes. Esa es la riqueza de nuestra fe, esa es la riqueza de la palabra de Dios, de la revelación. Siempre hay algo nuevo que encontrar, algo nuevo que descubrir, una enseñanza nueva que nos transmita este don maravilloso, y que obviamente se ha ido comprendiendo gradualmente todo el contenido en el transcurso de los siglos. Simplemente veamos en la historia de la Iglesia cómo antes se abocaba mucho, por ejemplo, en la Edad Media, al castigo, ¿no? El infierno. Y era una manera de evangelizar. Se les metía miedo a la gente: te vas a ir al infierno en el fuego eterno. Recuerdo una película interesante, la de Martín Lutero. Y hay un predicador dominico que pone su mano en la llama y se está quemando así van a arder en el infierno. Y todos así como que pues era el miedo. Y bendito sea Dios, la Iglesia fue madurando en eso y ahora no predica el miedo, predica la misericordia, pero sí la conciencia de pecado. La conciencia de pecado. Tanto que estamos en el año de la misericordia, en el año de la misericordia. Esto sería el número 66. Vamos al número 67, Madre Blanquita, por favor. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, lo que yo les mencionaba, que de repente a una persona o grupo de personas, como los niños de Fátima, como Medjugorje, como Lourdes, a veces en grupo, a veces en forma individual, Dios permite una manifestación. Dios permite que se abran y ellos vean o entiendan algo de lo que Dios está queriendo recordar. Y dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Esto es muy importante. Ha habido revelaciones que no se han reconocido, y a lo mejor no tanto por la manifestación de Dios, sino por la soberbia, o el vidente, la persona que ha tenido ese regalo, pues se ha salido de las normas de la Iglesia. Una de las cosas importantes que la Iglesia siempre ha buscado es la obediencia, porque muchas veces se les dice: bueno, ok, dejen de dar sus mensajes, vamos a ver. Y el Señor entiende el actuar de la Iglesia en este sentido de la prudencia, porque pues como muchas veces no se quieren someter y terminan pues en esa rebeldía. No, pues es que a mí me habló la Virgen y yo voy a hacer lo que la Virgen me pide, aunque ustedes, que es una de las cosas cuando ya se ve que no hay, pues por parte al menos del vidente, la humildad para dejarse guiar, la humildad para hacer lo correcto en cuanto a esta obediencia. Dice: algunas son reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, o sea, no son necesarias para salvarnos.
entendiendo como depósito de fe toda la revelación divina, Antiguo, Nuevo Testamento y tradición. Esto, si tú crees en el depósito de la fe, te salvas. Las revelaciones privadas están fuera del depósito, pero no quiere decir que no sean verdad, pero no son necesarias para salvarnos. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. O sea, no van a agregar nada, porque ¿qué más pueden decir las revelaciones que no lo haya dicho el sacrificio de Jesús en la cruz? Nada, no pueden agregar ni completar o mejorar, pero sí pueden recordarnos, eso sí, recordarnos, arrepiéntanse, échenle ganas, recen el rosario, miren, aléjense de esto, el mundo está mal, son recordatorios, ¿sí? Dice, mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. Tenemos el caso de Guadalupe, que va a ser una revelación privada para ayudar a un pueblo conquistado. Muchos dicen de que pues esto de la Virgen de Guadalupe fue una invención de unos españoles para poder conquistar ideológicamente, espiritualmente a los indígenas. Pues se dirán eso, pero ¿cómo es posible los milagros que se dan a través de la Virgen de Guadalupe y el ayate, que ya debe haber sido destruido porque es material orgánico y sigue ahí? Pero bueno, ese es el elemento, ¿no? Dice, guiado por el magisterio de la Iglesia. Recuerden que nuestra fe es tiene trípode, es Biblia, tradición y magisterio. La Biblia, tradición, es el depósito, es la revelación de Dios. Dios habla y algunas cosas se pusieron por escrito. Dios habla y otras no se pusieron por escrito y se han transmitido. Esa es la tradición de la Iglesia. Y el magisterio es la encargada de cuidar este depósito, como el banquero. Es el banquero del depósito, el magisterio. Dice, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en esas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Por ejemplo, que una revelación privada esté diciendo que la Virgen es más grande que Dios, pues ni al caso. Ya. ¿Por qué? Porque la tradición, los dogmas nos dicen lo contrario. Que Jesucristo se va a volver a encarnar para volver a nacer de otra mujer, pues no. Entonces esa revelación dices, pero si yo no conozco mi fe, si yo no conozco los dogmas, si yo no conozco la Biblia, la tradición de la Iglesia, y pues es que se está apareciendo la Virgen acá y las revelaciones están así con errores teológicos, es cuando dices, espérate, como que aquí no está bien algo. Aquí hay errores teológicos y Dios pues no puede decir una cosa y luego decir otra cosa. Entonces no es por ahí. Por eso dice, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Esto ya se los expliqué, no puede cambiar, corregir, aumentar lo que ya se reveló. Es en el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. No, pues es que la revelación aquí dijo que nos teníamos que apartar y que nos sacrificáramos todos, como estos escándalos que hubo, por ejemplo, en Waco, Texas, de que el cometa iba a venir y que se tenían que suicidar todos porque después del cometa venía una nave que los iba a recoger. Entonces, y hubo gente que se suicidó masivamente por estas pseudo revelaciones privadas. Bueno, aquí nos vamos a quedar, terminamos el número 67 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde no habrá otra revelación. Vamos a pasar después al resumen, los números 68, 69, 70, 71, 72 y 73. Vamos a hacer este resumen y después empezaríamos con el artículo número 2. Entonces, terminamos el número 67 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén.
Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.